para aquellos que con temor reverente buscan tu nombre. Señor, detrás de cada de estas peticiones de oración existe la confianza de tus hijos en que tú puedas sanar, en que tú puedas proveer, en que tú puedas restaurar y así, Señor, glorificarte en medio de cada necesidad. Quiero pedirte, Señor, entonces que conforme a tu buena voluntad nos des la respuesta. Así también, Señor, te pedimos, nos entregues tu palabra. Aquí hay un pueblo sediento de escucharte. Háblanos, Señor, porque tus hijos oyen. Abrimos nuestro corazón a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito, hermanos, a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y prácticamente nos encontramos ya en el final de este capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. La palabra de Dios nos dice: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué horas había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Hasta ahí dejamos la lectura, amados. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, como lo hemos venido mencionando a lo largo del estudio de estos capítulos, estamos en el cierre del ciclo de Caná. Y se llama así porque este segmento del Evangelio de Juan comienza con el milagro de la transformación del agua insípida en el vino nuevo y abundante en las bodas de Caná. Pero ahora, hermanos, estamos en el cierre. Lo que comenzó en Caná termina en Caná. Pero en el centro de este segmento hemos hecho como un paralelo, porque intencionalmente el evangelista lo colocó de esa manera, entre la fe del hombre religioso llamado Nicodemo y la mujer samaritana. En realidad el Evangelio de Juan se va construyendo en pares. El primer par ya lo estudiamos, que está en el centro, Nicodemo y la mujer samaritana. Ahora, hermanos, nos vamos a ir a los extremos de este segmento, el principio y el cierre. Y nuevamente encontramos ahí un par. El primero, como ya lo mencioné, fue el que ya estudiamos, Nicodemo y la samaritana, hombre-mujer. El segundo par, que está en los extremos o en las antípodas de todo este relato, es María, que solicita un milagro en las bodas de Caná. Y ahora este hombre, el funcionario de la casa real, que también va a solicitar un milagro de parte de Jesús. Entonces usted puede notar que tenemos acá dos parejas.
Cuando hablo de dos parejas me estoy refiriendo a que el evangelista agrupa a estas personas para hacer un comparativo de la fe que cada uno desarrolló hacia el Señor Jesús. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque el Evangelio de Juan quiere resaltar cuál es la auténtica fe o la verdadera fe que una persona debe de tener hacia Jesús. Pero bien, hermanos, el comparativo entre María, la madre de Jesús, y este funcionario de la corte, lo vamos a hacer la siguiente semana. Ahora nos vamos a centrar específicamente en el milagro que se nos ha descrito en estos versículos. En primer lugar, es importante mencionar que este episodio que encontramos acá en el Evangelio de Juan tiene sus paralelos o sus similitudes con otro relato que se encuentra en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Pero al hacer la confrontación para saber si se trata del mismo relato o de relatos distintos, es importante que nos coloquemos bajo la lupa del evangelista. Usted recordará, hermanos, que en el Evangelio de Mateo y de Lucas se nos habla de un centurión romano que apela a la misericordia de Jesús para que Jesús sane a su criado. Acá, hermanos, en el Evangelio de Juan, lo que tenemos es a un funcionario de la corte del rey Herodes Antipa, que va a pedirle misericordia a Jesús por su hijo. Ahí encontramos una diferencia, porque en los relatos de Mateo y de Lucas, el centurión romano va a pedir por un criado. Pero acá en el Evangelio de Juan lo que encontramos es un funcionario de la corte de Herodes que va a pedir por su hijo. Entonces usted puede ver que ahí hay una diferencia. Pero también hay similitudes, porque tanto en los relatos de Mateo y de Lucas, lo que se está pidiendo es que Jesús haga un milagro a favor de un niño. La palabra, hermanos, que se traduce ahí por siervo, tanto en Mateo como en Lucas, da a entender que es un esclavo, pero es un niño. Acá, hermanos, se está pidiendo por un niño, pero que es hijo del funcionario de la corte de Herodes. Ahora, usted puede notar también que hay diferencias, porque en los relatos de Mateo y de Lucas, el centurión romano le dice al Señor: mira, mi criado está enfermo, y le manda a decir con los judíos. Y la Biblia dice que Jesús se alista para ir a la casa del centurión romano. Pero el centurión romano le dice a Jesús: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, basta con que tú digas la palabra y el milagro será hecho. Acá lo que encontramos es al funcionario de la corte de Herodes que le está pidiendo a Jesús que vaya a su casa. Entonces usted puede notar que ahí hay una diferencia. Pero otra diferencia, y yo diría que quizás es la más importante, es que en los relatos de Mateo y de Lucas, Jesús elogia la fe de aquel hombre. Cuando aquel hombre le dice: Señor, no es necesario, yo no soy digno que tú entres a mi morada, no soy digno que tú entres a mi casa, solo basta que tú digas la palabra y eso será hecho. Jesús elogia la fe de aquel hombre. Pero acá, hermanos, lo que encontramos en el Evangelio de Juan no es un elogio a la fe del funcionario de la corte, sino que lo que encontramos, incluso vamos a ocupar esta palabra, es como un reproche. Ese reproche se encuentra en el verso 48, que ya lo leímos, cuando dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Es un reproche que le está haciendo no solamente a los galileos, sino que también a este hombre que ha ido a pedir por su hijo. Entonces le aclaro todos estos elementos porque usted puede confundir los relatos.
Y usted puede pensar que se trata del mismo episodio. Y hay razones para hacerlo, porque ambos relatos muestran una distancia clara entre Capernaum y Galilea. Por lo menos acá, en este capítulo 4, lo que encontramos es que el funcionario de Herodes vivía en Capernaum, y Capernaum se encontraba a las rivieras de el mar de Tiberíades o de Galilea. Y Jesús está en Galilea, es decir, en la parte montañosa. Y por lo menos, hermanos, ahí hay una distancia de más o menos unos 30 kilómetros. Ya usted se puede ir imaginando cuánto fue la distancia que este hombre tuvo que recorrer para buscar la sanidad de su hijo. Entonces comencemos, hermanos, en el versículo 46, que fue donde iniciamos la lectura. Y dice el 46: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Vea que está haciendo el cierre del ciclo. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Entonces, hermanos, ahora lo que vamos a encontrar acá es un funcionario de la corte que va en búsqueda de Jesús, y que debido a la condición de salud de su hijo se ve en la necesidad de buscar una intervención. Ahora, ¿por qué se angustia tanto este hombre? Aquí, hermanos, es importante entender la mentalidad bíblica que hay detrás de este pasaje. Para nosotros, si una persona se enferma de una fiebre, se enferma quizás de algo, ¿verdad? Nosotros nos consolamos con el hecho de vamos a buscar un doctor, vamos a conseguir el medicamento, pero nadie necesariamente considera que esa enfermedad es un fatalismo total, en el sentido de decir, bueno, ya me enfermé y me voy a morir. O sea, no pensamos eso. Pero en la cultura del siglo I, que una persona se enfermara era prácticamente entrar en los dominios de la muerte. No solamente por el hecho, hermanos, que la medicina no estaba desarrollada en esta época y que los médicos que habían eran algo así como una especie de chamanes, una mezcla de superstición, sino que iba más allá que eso. Era el hecho de que incluso en el libro de los Salmos, en algunas secciones del libro de Job, cuando una persona se enfermaba, literalmente, hermanos, sentía la angustia de la muerte que le respiraba en el hombro. Y por eso cuando este hombre se da cuenta que su niño, que su hijo está enfermo, y seguramente comenzó a enfermarse de manera muy rápida, él sabe que el tiempo está en su contra. Y eso es lo que lleva a buscar a Jesús. Entonces, aquel hombre ha escuchado acerca de Jesús. Le han llegado a decir, un Galileo llamado Jesús de Nazaret ha hecho muchas señales, muchos milagros en Jerusalén. Seguramente ese hombre podrá sanar la salud quebrantada de tu hijo. Y desde Capernaum él decide encaminarse hacia Galilea, porque le dicen, ahora ya regresó a Galilea. Pero ya le mencioné, eran más de 30 kilómetros los que había que caminar desde la costa hasta las montañas de Galilea. No solamente la distancia era mucha, sino que lo empinado que iba siendo el camino, así, hermanos, que la búsqueda de una salida se volviera todavía más difícil. Pero usted sabe que cuando un padre o una madre ven enfermedad a su hijo, no le importa los sacrificios que hay que hacer para lograr la salud de su hijo. Creo que tal vez usted, hermano, ha tenido que vivir esas experiencias con sus hijos.
cuando ellos han enfermado. A usted no le interesa cuánto va a ser la inversión de tiempo, los recursos que tiene a su disposición, usarlos en aras de que su hijo se recupere. Esa era la angustia que estaba viviendo este hombre, que se está acercando a Jesús por esa enfermedad. Entonces, hermanos, el funcionario lo que sabe es que su hijo, al caer enfermo, ha pasado a la tierra de los muertos y ahora necesita que Jesús lo traiga al país de los vivos, que le devuelva la salud. Si Jesús es el milagrero que ha hecho muchas señales en Jerusalén, seguramente Él podrá sanar a mi hijo. Con esa intención, el hombre va hacia Jesús. Y vea lo que dice el verso 47. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Es lógico que le esté pidiendo a Jesús que baje, porque ya le dije, Galilea estaba en la zona montañosa, en el norte de Israel, y Capernaum se encontraba en la zona costera. Entonces lo que el funcionario le está pidiendo es que baje, porque ahí dice en la parte final del verso 47 que este niño estaba a punto de morir. Entonces en este verso 47 se nos describe las características de la fe de aquel hombre. Entonces veamos cuáles son esas características. En primer lugar, dice que fue a su encuentro. Es decir, que él viajó desde la costa de Capernaum hasta las montañas de Galilea. Él quería encontrarse con Jesús. Él no buscó a sirvientes que bien lo pudieron haber hecho, sino que fue él personalmente a encontrarse con Jesús. Hay una fe incipiente. Lo otro que encontramos en ese verso 47 que describe la fe de este hombre es que dice, le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Hay una súplica. Es decir, que se está dirigiendo hacia Jesús desde una posición humilde, correcta, porque está suplicando. ¿Y qué es una súplica? Una súplica es una solicitud profunda que se hace desde el corazón. Hasta ahí uno podría decir, bueno, la fe de este hombre es una fe buena, es una fe sólida. Pues vamos a ver si eso es así. Y lo otro es que le dice que baje, pero para sanar a su hijo, porque estaba a punto de morir. El hombre cree que Jesús puede traer a su hijo de la tierra de los muertos hacia la tierra de los vivos, sacarlo de la enfermedad y librarlo así del dominio de la muerte. Hasta ahí, hermanos, lo que encontramos es que en el hombre hay una resolución, y es: si Jesús físicamente va a mi casa y dice algunas palabras, mi hijo va a sanar. Hay una fe. Pero todos estos elementos que he mencionado solamente describen una fe superficial, porque no es la fe suficiente, o al menos la fe necesaria que permite descubrir quién es Jesús. Hermano, las características que hemos visto en este hombre, uno las podría calificar de buenas. Fue a encontrar a Jesús, hizo una súplica, le pidió que se hiciera presente en su casa para sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Uno podría decir, pero ¿qué de malo tiene esas cualidades, esa característica, esa fe? Para Jesús es una fe superficial. Y prueba de eso es que en el verso 48 Jesús va y les dice: ustedes nunca van a creer
si no ven señales y prodigios. Llama mucho la atención que Jesús no personaliza esta frase hacia el hombre, sino que la dice para que la escuchen todos los galileos, porque al igual que ese hombre, los galileos también se encuentran en la misma posición. Ya vimos la semana pasada cómo los galileos estaban ansiosos de recibir a Jesús, porque Jesús iba a hacer muchas señales, muchos milagros que le habían visto hacer en Jerusalén. Ellos creían que Él los iba a hacer otra vez en Galilea, o una vez más en Galilea. Pero resulta ser que es la misma fe que tiene este hombre, que si Jesús llega, va a ser un milagro. Pero ¿en qué está la superficialidad de la fe ahí? En que el interés de este funcionario de la corte de Herodes es que él quiere sacarle un beneficio a Jesús, al igual que los galileos. Los galileos no están interesados en la persona de Jesús. Ellos quieren recibir un milagro de Jesús. Igualmente, el funcionario de la corte, a él no le interesa mucho quién es este Galileo, sino que lo que a él le interesa es que le sane a su hijo, que le devuelva la salud. Entonces vea, es superficial la fe cuando nosotros solamente nos interesamos en Dios por lo que podamos recibir de Él. Es superficial nuestra fe cuando el único motivo para buscarle es ver qué obtenemos de Él, qué cosas le podemos sacar a Él. Pero ahí, hermanos, es donde tenemos que hacer una separación, porque es verdad que los milagros eran una parte muy natural dentro del ministerio del Señor Jesús, pero los milagros o las sanidades por sí mismas no iban a producir la verdadera fe que Él quería que nosotros tuviéramos. Entonces, hermanos, Jesús no quiere que los que le siguen solamente le sigan porque crean que Él tiene la capacidad para hacer lo que nosotros le pedimos. Jesús quiere que nosotros creamos en Él, que creamos en Él como persona, que creamos en Él por lo que Él es. Entonces, el Evangelio de Juan nos está colocando a nosotros, hermanos, frente al desafío de la fe. Y el desafío de la fe nos dice si seremos capaces de creer a Dios aun cuando no recibamos lo que estamos pidiendo, o aun cuando la manera en que lo recibamos no es como lo esperamos. Porque eso, hermanos, es lo que sucede acá. Jesús, hermanos, reconoce que la petición de este hombre es una petición legítima. Es que vea, es un hombre desesperado que está viendo a su hijo agonizar, que está enfermo. Y Jesús entiende el dolor. Ahora yo le pregunto a usted, y piensa en el cuadro, hermanos. Aquel hombre que le decía: Jesús, te suplico por favor que bajes y vayas a mi casa y sanes a mi hijo. Y Jesús desde arriba: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Si a usted Jesús le hubiera respondido así, imagínese que es usted el que está llevando a su niño de 5, de 6 años, o está yendo a pedir por él más bien ante Jesús, y usted le diciendo: Jesús, mi niña se me está muriendo en la casa, ven por favor a sanarla. Y Jesús de repente le dice: si no hago milagros, vos no vas a creer. ¿Usted cómo hubiera respondido? ¿Cómo hubiese reaccionado usted? Tal vez muchos de ustedes hubieran dicho: ve qué delicado el maestro, se ha puesto especial
no quiere caminar 30 kilómetros hacia abajo, hacia la costa. Quizás muchos de nosotros hasta nos hubiésemos regresado. Esto me gano yo por creer que este hombre puede sanar a mi hijo. Quizás muchos hubiéramos dado la espalda. Este pasaje, hermanos, en cierta manera se parece a la solicitud que le hizo la mujer sirofenicia a Jesús, cuando igualmente va donde él y le dice que tenga misericordia de su hija que está siendo atormentada, que está siendo, hermanos, herida. Y usted sabe cuál fue la respuesta que Jesús le dio a la mujer sirofenicia: no es bueno darle el pan de los hijos a quienes, a los perrillos, dice la versión, pero ahí está suave, hermanos. Lo que Jesús le dijo es: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Imagínese si Jesús a usted lo hubiera tratado de perro. Si Jesús a usted la hubiera tratado de perra ante la solicitud de que su hijo pequeñito se está muriendo, está enfermo, está siendo atormentado, ¿cómo hubiera reaccionado usted? Seguramente quizás usted le hubiera dicho: tan rogado que te hace Jesús, nombre, y se hubiera ido quizás. O capaz, hermano, que se le va encima al maestro, ¿verdad? ¿Cómo me estás diciendo? Salvadoreño hubiera sido, le hubiera respondido: perro me estás diciendo. Seguramente. Pero ¿qué hizo la mujer sirofenicia? Señor, le dijo, es verdad, tienes razón, el pan es para los hijos, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no te estoy pidiendo el pan, solo te pido una migaja y eso será suficiente para mí y mi hija. Y la Biblia dice que Jesús elogió la fe de esa mujer y le dice: mujer, no he hallado tanta fe como la de esta mujer en Israel. Vete, así como has pedido, así te será hecho. Pero lo que vemos ahí es una mujer que se sobrepone, es una mujer que se aferra. Jesús ahora está diciendo: ustedes no van a creer si no ven milagros y señales. Y ya le dije, es un hombre angustiado. Vea a ese padre que ha llegado sudado, ha llegado, hermanos, cansado. Son 30 kilómetros. Ha tenido que viajar desde la costa hacia las montañas de Galilea para pedirle a Jesús que sane a su hijo. Y ahora Jesús sale con esto. Pero mire, este hombre hace algo que no vimos en el versículo 46. Vamos a leer el 49 y vea lo que dice: Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera mi hijo. Comparemos ese versículo 49 con el 46, siempre de ese pasaje. Vea lo que dice la segunda parte: había allí un funcionario real. ¿Cómo se describe a este hombre? Como alguien que va con dignidad. Y desde su posición de dignidad, vea lo que dice en el 46: cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Verso 47: cuando este hombre, es decir, el funcionario real, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Ahí hay una diferencia. La primera diferencia es la que está ahí en ese texto, que en la primera intervención hay una súplica, hay una petición. Pero en la segunda, que es la que se encuentra, hermanos, en el 49, hay un ruego. Y usted puede decir: hermano, ¿y cuál es la diferencia entre una súplica y un ruego? Bueno, yo ya le dije, suplicar alguien lo puede hacer
de lo más profundo de su corazón, una necesidad muy sentida. Pero un ruego viene desde el corazón de una persona que se humilla. Porque rogar, hermanos, ¿qué significa rogar? Significa bajarse a la posición correcta y solicitar algo. Usted puede pedir algo, usted puede suplicar algo, pero eso es muy distinto a rogar. Tal vez usted ha escuchado un dicho popular entre nosotros que dice: si yo ni a mi mamá ando rogando, mucho menos a vos. A veces esos dichos se dicen, ¿verdad? Porque se entiende que rogar se hace desde la posición de alguien que se humilla. Y acá en este versículo 49 no se nos dice ya más que era el funcionario de la corte. Aquí es un hombre. Pero hay otro elemento que se encuentra en el 49 que no está ni en el 46 ni en el 47. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo se está dirigiendo el funcionario de la corte a Jesús? ¿Cómo se está dirigiendo? Correcto. Se está dirigiendo como Señor. Está rogando al Señor. Y en los versículos anteriores no se menciona que el funcionario se haya dirigido a Jesús como Señor. El funcionario se ha acercado a Jesús como el milagrero, como el que puede hacer un milagro en favor de su hijo. Pero ahora el hombre se está dirigiendo a Jesús desde el plano y la perspectiva correcta. Se está dirigiendo a Él como Señor. Y al reconocer a Jesús como Señor, le ruega y le insiste: vea, baja antes que se muera mi hijo. Pero aquí ha comenzado el camino de la fe. Lo primero, ya le dije, está reconociendo a Jesús como Señor, algo que no se había mencionado en los otros versos. En segundo lugar, está rogando. Es humillarse frente a alguien para solicitar un favor. Pero también en ese ruego le está dando como una orden: baja, baja, baja por favor antes que mi hijo muera. Entonces Jesús lo va a conducir, hermanos, hacia el camino de la fe, porque ahora ya se ha puesto en la posición correcta. Muy funcionario de la corte puede ser, pero sigue siendo hombre. Y ante Jesús, Jesús es el Señor. No es un milagrero, no es un curandero. Jesús es el Señor de señores. Amén, hermanos. Y eso es importante, porque nosotros nos podemos acercar a Jesús. Yo no entiendo, y se lo digo con honestidad, cómo es que hay personas que se dirigen a Dios sin el más mínimo temor reverente. Como que si Dios está a las órdenes de nuestros caprichos y de nuestros antojos. Y hoy hay mucha falsa teología de yo decreto, yo ordeno. Exíjale a Dios que le cambie su carro, decrétele a Dios, ordénele a Dios que haga esto o aquello. ¿Y desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo? Nosotros debemos de entender algo. Usted puede ser don fulano en la sociedad, pero frente a Dios usted es un pedazo de barro. Usted puede tener todos los éxitos que usted quiera, pero frente a Dios solamente somos polvo. Y ante Él nos vamos a dirigir correctamente como Señor de señores. Y eso es lo que este hombre ahora está entendiendo. Le dice Señor y le ruega. Entonces la petición era: baja conmigo. Si Jesús es Señor, significa que las cosas se van a hacer a la manera de Él y no a la manera de nosotros. ¿Es cierto eso, hermanos?
si Jesús es Señor, las cosas se van a hacer a la manera de Él, porque es la mejor, y no a nuestra manera. ¿Cuál era la manera del funcionario de la corte? Baja, porque si tu presencia física me acompaña hasta la casa donde está postrado mi niño enfermo, entonces Él va a sanar. Esa era la idea del hombre. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros buscamos una respuesta de parte de Dios, también pensamos que Dios va a actuar a nuestra manera, como nosotros creemos que Él puede actuar. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Acompaña al hombre a su casa, hermanos? No. Vamos a poner a prueba tu fe. Es como le dijera a este hombre: si tú me has reconocido a mí como Señor y de verdad me estás rogando y estás creyendo en mí, entonces es tiempo de que tu fe madure. No te voy a responder como tú quieres, te voy a responder como es lo mejor para ti. Y vea lo que dice en el versículo 50: vuelve a casa, vete a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Ahora ubíquese nuevamente en la posición de este hombre. Si a usted le hubieran dicho eso, ¿qué hubiera hecho usted? Lo que pasa es que él me está diciendo eso porque se quiere deshacer de mí. Como decimos los salvadoreños, la zafada olímpica. Jesús está diciendo eso porque se quiere evitar la caminata, se quiere deshacer de mí, por eso es que me lo está diciendo. Pero ¿era eso lo que Jesús quería hacerle sentir a aquel hombre? No. Jesús lo que quería era que el hombre no creyera en milagros per se. Jesús lo que quería es que este hombre creyera en quien había declarado como Señor de la vida. Tú me estás a mí declarando como el Señor de la vida. Ok, te voy a dar una palabra. Y la palabra es: tu hijo vive, vete para tu casa. ¿Qué señal había recibido en ese momento ese hombre para regresarse a su casa? ¿Usted cree que llamó por teléfono a su mujer, a sus criados? Hey, confírmeme, ya se sanó mi hijo. El viaje de regreso era de un día. Eran 24 horas más o menos, en las que ese hombre tenía dos opciones: o le creía la palabra de Jesús, o dejaba que la duda le quitara su milagro. Pero ¿qué hace el hombre? Vea lo que dice en el verso 50. El hombre creyó lo que Jesús, ¿qué dice? Le dijo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué estamos viendo acá? Que ahora el hombre está madurando en esa fe, porque ahora ya está creyendo que Dios va a operar, no a su manera, porque en su lógica era: voy a ir a Galilea, le voy a decir que venga conmigo, y cuando esté en mi casa, él va a decir unas palabras, va a ponerle sus manos, mi hijo va a sanar. Esa era la manera en la que él creía que iba a suceder el milagro. Pero el milagro no sucedió a la manera de él. El milagro sucedió a la manera del Señor de la vida. Y muchas veces nosotros, hermanos, también tenemos que entender eso. Cada vez que nosotros buscamos al Señor, el Señor nos va a responder. No, de verdad, ¿creen que el Señor les va a responder? El Señor les va a responder, pero no a su manera, sino a la manera de Él. Y déjeme decirle que la manera en la que el Señor nos responda siempre será la mejor. Siempre será la mejor, mis amados. Amén. Entonces, ¿qué hizo ese hombre por 24 horas? Creyó.
Solamente creyó en la palabra. Y quizás iba acompañado, más de alguien le dijo: es que Jesús te dijo esto solo porque se quería deshacer de ti. Jesús anda cansado, si viene desde Jerusalén hasta Galilea, no quería caminar contigo. No, no era eso. Jesús quería que creciera en su fe. Y la fe siempre tiene resultados. Vea lo que decía, dice el verso 51. Cuando se dirigía a su casa, ni bien había llegado a su casa. Y vea lo que dice el verso 51. Sus siervos salieron a su encuentro. ¿Se puede imaginar ese cuadro? El hombre solamente venía creyendo en la palabra. Yo creo en la palabra de Jesús. Jesús es el Señor de la vida. Él hace posibles todas las cosas. Él venía creyendo eso. Y de repente ve que allá a lo lejos venían unos hombres corriendo. Él no sabía distinguir sus rostros. ¿Qué pensamientos cree que se le vinieron a ese hombre cuando vio a los siervos acercarse a él? ¿Qué pensamientos se le vienen a usted cuando el teléfono suena a las 10 de la noche? ¿Qué pensamientos se le vienen a usted cuando el doctor le dice: tenemos que hacer más exámenes para estar seguros? ¿Qué pensamientos se le vienen a usted, estimado hermano, cuando le dicen que su hogar está en ruinas y que sus hijos seguramente están perdidos? ¿Qué imágenes se nos vienen a la mente frente a eso? Tenemos dos opciones: o decidimos creer a la palabra de Jesús y aferrarnos a eso y ver la respuesta de Dios, o nos hundimos en la incredulidad. Por eso es que vea lo que dice el 51. Pero estos siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba ¿cómo? Vivo. El Señor de la vida había sacado a ese muchacho de la tierra de la muerte. Y aquí viene lo interesante. El hombre no se da cuenta, y espero que usted lo note porque el texto está tan embellecido. Verso 52. ¿Cuál fue la pregunta que el hombre les hizo a los siervos? Vea la pregunta. La pregunta no fue: ¿están seguros? ¿Están seguros de que mi hijo está vivo? ¿Ya lo vino a revisar un médico? ¿Tiene los signos vitales normalizados, estabilizados? El hombre ya no se interesó tanto en el milagro de su hijo. El hombre ya no se interesó tanto en el milagro de su hijo, más que en lo que Jesús le había dicho. Porque dice en el verso 52, cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor. Él da por hecho que su hijo está vivo. Él da por hecho que su hijo está sano. Pero ya no le presta atención a la enfermedad de su hijo ni a su sanidad. ¿A qué le está prestando atención? A la palabra. Y vea lo que dice: le contestaron, verso 52, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. No sabemos de qué estaba enfermo, pero al menos tenía una fiebre muy intensa que lo estaba arrastrando a la muerte. Verso 53. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho. ¿Y qué había dicho? Tu hijo vive. Tu hijo vive. Y vea lo que dice: así que creyó él con toda su familia. El milagro pasó a un segundo plano. Lo fundamental fue la fe, para creer no en un milagrero o no en un milagro, sino para creer en Jesús como el Señor de la vida.
Y eso ya lo vimos cuando estudiamos el prólogo del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan en el prólogo? La Biblia dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Oiga, en Él estaba la vida. Jesús era la fuente de la vida. Entonces el milagro acá se ha convertido en un signo de salvación. Hace algunos días hablaba con una persona que en sus primeros años de ministerio, él decía lo siguiente: cuando comencé mis primeros años de ministerio, recuerdo la primera ocasión cuando una familia desesperada llevó a su hijo de 15 años que se encontraba batallando entre la vida y la muerte a causa de una enfermedad terminal. La familia buscó al pastor y le dijo: pastor, por favor ore por nuestro hijo para que reciba la sanidad divina. Y eran los primeros años de ministerio de este hombre, y él me dice: yo oré con fe al Señor, pero les dije a ellos: hermanos, si el Señor sana a su hijo, ustedes se comprometen a vivir y a tener una vida de fidelidad y de entrega al Señor por el resto de su vida, todos como familia. Y eran algo así como 7 los miembros de esa familia, y todos dijeron: sí, nos comprometemos ante el Señor. Aquel pastor comenzó a orar con fe por la salud de aquel muchacho. Y aquel hombre, un poco atrevido como suele ser la fe, comenzó a decir: Señor, te agradezco porque tú estás sanando la vida de este muchacho. Tú lo vas a hacer un instrumento útil. Toda esta familia se compromete contigo a dedicar cada minuto de su existencia para tu obra. Te alabamos, Señor, por la obra que vas a hacer. Con el tiempo, hermanos, el muchacho se sanó y Dios lo libró de la enfermedad. Él incluso compartió su testimonio en la iglesia y les dijo: hermanos, recuerdo todavía el día en que el pastor junto a mi familia oramos para recibir sanidad y damos testimonio al Señor de la obra que Él ha hecho en mí. El siguiente domingo toda la familia estaba en la iglesia. El siguiente domingo sus hermanas ya habían dejado de ir a la iglesia. El siguiente domingo ya no solamente faltaban las hermanas, sino que también los hermanos de este muchacho. El siguiente domingo solamente iba el muchacho y sus papás. El siguiente domingo ya solamente iba el muchacho y la mamá. El siguiente domingo solamente ya iba el muchacho a la iglesia. Y el siguiente domingo, ya que el muchacho enfermo que había recibido la manifestación de Dios ya no regresó a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No eran ustedes los que se habían comprometido con el Señor? Que si Él operaba un milagro de sanidad, ellos iban a regresar, iban a dedicar cada minuto de su existencia al servicio y la entrega al Señor. ¿Qué pasó? La fe se vuelve superficial cuando nuestra esperanza la ponemos en ver qué le podemos sacar a Dios antes de interesarnos en su bendita presencia. Hermanos, yo no tengo la menor duda que nuestro Dios es todopoderoso. Él puede devolver de entre la vida a los muertos, puede sanar a los enfermos, puede proveer al necesitado. El Señor puede abrir caminos donde otros dijeron que solamente había muerte. El Señor lo puede hacer. ¿Creen eso ustedes? Pero Dios no quiere que solamente creamos eso de Él, sino que tengamos en claridad esto: que no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere que nos interesemos en Él,
Por eso es que cuando el funcionario ve a sus siervos alegres diciéndole la noticia, él no se pone a preguntar tanto por el milagro. Él lo que dice: ¿y a qué hora pasó esto? Porque él quería conectar las palabras de Jesús con lo que su hijo estaba viviendo. Y dijo: esto pasó ayer como a la 1 de la tarde. Y él entendió: si a esa hora Jesús había pronunciado la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que Jesús pronunció? Tu hijo vive. Entonces ahí ese hombre entendió que Jesús no era un milagrero, sino que ahí ese hombre entendió que Jesús es el gran yo soy, es el Señor de la vida, que hizo posible la creación del universo y la existencia de su mismo Hijo. Estuvo delante de Dios, tuvo ese privilegio, y ahora está diciendo: no es un milagrero, porque dice el verso 53, ya lo leímos, la parte final: así que creyó él con toda su familia. ¿En qué creyeron? ¿En el milagro? No, creyeron en Jesús como el Señor de la vida. Entonces, hermanos, termino esta noche con esto. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero nuestra verdadera fe es en la persona de Jesús. Debemos de creer que Jesús puede hacer lo que le pedimos. Por supuesto, debemos de creerlo. Pero aún si no lo hace, seguiremos creyendo en Él. Como aquellos hombres que, sometidos al horno de aquel poderoso emperador de Babilonia, ellos le dijeron: mira, rey, nuestro Dios es poderoso para salvarnos. Él lo puede hacer. Pero si no lo hace, porque es soberano, porque es poderoso, porque en Él están los decretos y los designios de los hombres, si no lo hace, igual no vamos a doblar nuestras rodillas ante tu imagen. Nuestras rodillas solamente se van a doblar ante el dador de la vida, ante nuestro verdadero Dios. Esa es una fe auténtica y madura. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para tener esa fe. Podemos decir que el hombre superó su prueba de fe. Vamos a ver la comparación la próxima semana entre María y este hombre, y vamos a ver quién resulta ganador en ese camino de la fe. Hermanos, Dios nos ha sacado a nosotros también de la tierra de la muerte. Así como Jesús sacó de la tierra de la muerte sanando a este muchacho, también Jesús nos sacó a nosotros de la oscuridad. La Biblia nos dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Ese es nuestro Dios. Por eso, grábese esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa es palabra creadora, esa es palabra de vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche a todos nosotros, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona esta noche que quiera creer en las palabras de Jesús, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Usted quiere creer en las palabras de Jesús? Póngase en pie. ¿Habrá alguien? Él es todopoderoso, nuestro Dios es todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra. Él puede crear órganos nuevos. Él puede sanar la enfermedad. Él puede proveernos empleo. Él puede bendecirnos materialmente. Nuestro Dios todo lo puede hacer. Pero Él no desea que le sigamos por lo que Él hace. Él quiere que lo sigamos por lo que Él es. Palabra de vida eterna. ¿Quieres creer en Jesús? ¿Quieres que Jesús limpie tus pecados? Ponte en pie.
Vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? Vamos a orar entonces, hermanos. Y digámosle al Señor: Señor, nuestra fe no es una fe perfecta, es una fe que se debilita, pero queremos creer en ti. Pongámonos en pie, hermanos, y decimos al Señor este canto que nos recuerda de nuestra responsabilidad hacia Él. Mi milagro es hoy. Mira, tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que tú tomas mi mano. Oiga eso. Contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Y sabes que tengo fe. Y la iglesia dice: y tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Tú que de ti, Señor, tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo tengo fe, esperando mi milagro estoy y no me muevo de aquí, no. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Señor, tú sabes que nuestra fe no es perfecta, cae y se levanta. Nuestra fe, Señor, se debilita y en ocasiones se fortalece. Pero por encima de la petición o el milagro que estamos pidiendo, queremos permanecer creyendo en ti, Señor, que tú eres el Señor de la vida. Y te rogamos a ti, sabiendo que tú tienes el control de cada una de nuestras áreas de existencia. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y no importando, Señor, la respuesta que nos des, sabemos que será la mejor. Para ti la gloria y la exaltación, hoy y siempre. Amén y amén. Demos gloria al Señor, hermanos y hermanas. Dele gloria al Señor, hermano. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos das de escudriñar tu palabra. Oramos también, Señor, en este momento por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor,